Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este ciclo en contexto, un ciclo de entrevistas con diferentes especialistas de diferentes partes de nuestra región. Hoy los convoco a presenciar una entrevista que tiene que ver con el propósito o el pretexto que tiene que ver con el Día Mundial del Sueño. Estamos en la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Soy Miguel Gallegos, coordinador del área de posgrado de psicología de esta universidad. Y bueno, es un honor para mí presentar a una colega de Rosario. Ella es psicóloga, psicoanalista, es máster en literatura, es doctora en ciencias políticas por la Universidad Nacional de Rosario, además profesora, tiene una vasta experiencia. Y hoy nos va a estar compartiendo un poco sus investigaciones también a propósito de este día que tiene que ver con el Día Mundial del Sueño, que así ha sido declarado por la Federación Mundial del Sueño, ¿no? Hay un día de celebración que ya hace varios años que se viene celebrando y bueno, es un buen contexto, un buen pretexto para poder dialogar y bueno, que nos cuente Soledad. Muchas gracias por tu participación, bienvenida también. Y me gustaría comenzar con algunas preguntas, siendo que también después vamos a dar espacio para que la gente que nos sigue a través de las diferentes redes de la Universidad Continental nos puedas hacer llegar algunas preguntas. Pero en principio, bueno, preguntarte un poco esto de si conocías acerca de este día, qué sabes, y después preguntarte algunas cosas que pueden ser iniciales, preliminares para comenzar esta distinción que hay entre dormir y soñar, si es lo mismo o no. Y bueno, vos sos una especialista de estos temas, entonces me gustaría tu opinión para ir aclarando y que la gente tenga orientación al respecto. Eso. Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes que están acá compartiendo con nosotros esta celebración de este Día Mundial del Sueño. Sabes que yo hace poco que me enteré de esto porque hace unos años nos hicieron una entrevista precisamente cuando estábamos haciendo nuestra investigación sobre sueños en pandemia y nos contaron de este día. Así que hace relativamente poco que yo me enteré de este día y me parece una buena ocasión para pensar en todas las dimensiones que hoy en día están bastante tensionadas en función a la cuestión del dormir, la cuestión del soñar, pero la cuestión de descansar en nuestras sociedades modernas, contemporáneas, en las que esto se hace muy difícil. Supongo que muchos se sentirán identificados con esta cuestión de que muchas veces cuesta dormir y también cuesta soñar. Que no es algo que se dé por sentado, ¿no? Cosa que por ahí hace un tiempo de esto mucho no se hablaba, ¿no? Cada vez estamos escuchando más recomendaciones acerca de que es necesario descansar en una situación y una vorágine diaria que muchas veces lo impide. Pero bueno, me parece interesante esto que decís porque nosotros tenemos esta palabra sueño en la que decimos, en el español tiene varios sentidos y decimos tengo sueño cuando me muero de ganas de dormir, tengo un sueño cuando tengo la ilusión de algo, o tuve un sueño cuando aparecieron imágenes, esas imágenes que llamamos oníricas, también con esa otra palabra de la que disponemos, y que bueno, nosotros es en este último sentido en el que nos hemos estado como de algún modo especializando, pero hay toda estamos cada vez más cerca, te diría. Yo sé que el fenómeno, y esto es algo muy interesante, el fenómeno del dormir, el soñar es multidisciplinario, es transdisciplinario. Eso es muy, muy interesante porque ahí se meten todos, se meten los médicos, los biólogos, los neurocientíficos, se meten los psicólogos, se meten antropólogos, filósofos. Hay muchos que están, y ni qué decir los artistas, que están pensando esta cuestión. Pero nosotros te digo que con los años nos hemos acercado mucho a la antropología de la vida onírica, algo que yo no sabía que existía dentro del ámbito de la antropología, gente que se ocupa específicamente del modo en que dormimos y los modos en los que soñamos. Bien, buenísimo, buenísimo. Gracias por ese contexto, ¿no? Yo me olvidé de presentar, ya salió en la gráfica y en la difusión de esta entrevista, de este en contexto de la Continental. ¿Por qué soñamos lo que soñamos, no? Y ya nos estás dando una serie de definiciones. Es cierto que hay algo que preocupa, evidentemente, aparte vos sos psicóloga, psicoanalista, trabajás sobre la salud mental, Sí. entonces en ese campo, y es verdad que cada vez más hay una preocupación por un sueño saludable, reparador, esto que vos decías, que uno lo liga
inmediatamente a una cuestión del dormir. Por eso técnicamente hay una diferencia entre el dormir y el soñar, y eso es interesante que quede claro porque hay especialistas también que pueden abordarlo desde un punto de vista y bueno, otros, como los psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras incluso, podrían dar otras orientaciones. Entonces, primera distinción, el sueño es una cosa técnica específica que se diferencia de otros conceptos y que además guarda una relación con la salud. ¿Estamos hasta ahí? Claro, ¿puedes agregar algo más? Exacto. Esto que hoy en día se encuentra bastante en jaque, yo diría. Por eso tiene que ver con esto de la salud. Y por eso creo la idea de promoción, ¿no? Promocionar el buen dormir o el buen descansar. Si algo tienen los artistas, viste, es que muchas veces tienen la capacidad de articular plásticamente cosas que nos suceden en la realidad. Y hace muy poquito hubo una muestra en Buenos Aires que llamó Insomnia, porque ya no dormimos y por qué ya no soñamos. Creo que eso anuncia algo de esto que decís. Agregaría solo eso a esto primero que decís. Bien, y obviamente la gente que no tiene un aspecto técnico, que nos puede estar escuchando, asocia inmediatamente la idea de esto de soñar, ¿no? Que el sueño en imágenes o estos sueños adivinatorios. Yo sé que hay estudios y demás que seguramente has estudiado. ¿Podés decir algo en función de estas creencias acerca del soñar? Sí. Te podría decir que desde que nosotros nos pusimos a trabajar específicamente, es importante que la nombre porque para nosotros es una autora, una periodista y un trabajo que a nosotros nos marcó un antes y un después en nuestro trabajo. Se llama esta autora Charlotte Berat, es una periodista alemana que durante los primeros años del nacionalsocialismo en Alemania, del 33 al 39, recogió sueños de la gente que la rodeaba y de ella misma, dándose cuenta de que los sueños no hablaban tanto de lo que le pasaba a cada uno de los soñantes, de las personas, sino de lo que pasaba alrededor. Este trabajo de Charlotte Berat, que no estaba traducido al español y que con un colega tradujimos, ahora está por salir, ya se acaba de imprimir la nueva edición en Argentina, en una editorial que se llama Tinta Limón, y vamos a empezar a presentarlo nuevamente, ya tiene unos años. Este trabajo, de algún modo, lo que muestra es precisamente esas diversas maneras que podemos entender de lo que sería un sueño. ¿Por qué lo digo? Porque en general, desde la psicología, la versión como más conocida y la que ha tenido como más, podríamos decir, trayectoria, reconocimiento, es la de Freud. A grandes rasgos, no me voy a meter en cuestiones técnicas, pero a grandes rasgos, la versión del sueño en Freud tiene que ver con una cuestión más de índole singular, personal, que es de algún modo de adentro para atrás, ¿no? Tiene que ver con nuestro pasado, tiene que ver con nuestra novela familiar, tiene que ver con nuestros deseos, ¿no? Lo que dice esta periodista alemana, ya, digamos, de algún modo yendo del adentro hacia afuera, lo que dice es que en algunas situaciones particulares, complejas, como pueden ser la guerra, como puede ser el encierro, como puede ser una pandemia, muchas veces los sueños, de algún modo, en lugar de enfocar sus antenas hacia adentro, las enfocan hacia afuera y empiezan a recibir imágenes de lo que está sucediendo y las empiezan a elaborar. Y eso a nosotros de algún modo nos abrió muchísimo la cabeza. De esta versión más que conocíamos, la de Freud, pasamos a esta otra versión que nos acercó mucho, como te contaba, a la antropología de los procesos oníricos. Y ahí hay una clave, los antropólogos conocen muy bien la singularidad del soñar en diferentes culturas. Entonces hablan de soñares, por ejemplo, bueno, una autora norteamericana se llama Barbara Tedlock, habla de un soñar bicultural, ¿no? De algún modo como los sueños de Oriente o los sueños de Occidente, o de algún modo los sueños de pueblos originarios o los sueños, no sé, más europeizantes. Pero yendo un poquito más allá que ella, podríamos hablar de sueños multiculturales, ¿no? De algún modo hay en diferentes contextos, en diferentes culturas, modos de entender el sueño que realmente difieren muchísimo unos de otros. Entonces, ¿por qué soñamos lo que soñamos? Yo te diría que a por qué soñamos lo que soñamos le sumamos el dónde, el cuándo y el cómo, ¿no? Cómo dormimos repercute en lo que soñamos. Dónde dormimos repercute en donde soñamos. Y cuándo, en la época histórica, también. Entonces hay algo ahí súper interesante en que los sueños se entrelazan con la historia, pero con la historia compartida, no solamente con la historia de cada uno de nosotros.
tenemos la idea de que nosotros cuando soñamos estamos solos, porque claro, nos acostamos, nos encerramos como en nuestra carcasa y ahí se nos ocurren cosas locas. Lo que descubrió Charlotte Berat es que esas cosas locas se le ocurrían en esta época que ella recogió sueños, a todos por igual, que de algún modo los sueños también se podían poner un uniforme y podían perder su creatividad y de algún modo estereotiparse, ¿no? Entonces, todo esto para decirte es sumamente interesante poder explorar y hacer archivos de sueños, como lo que nosotros estamos haciendo, estamos en esa, digamos. ¿Qué quiere decir archivos? Juntar sueños de distintos grupos, de distintas poblaciones, de distintos lugares que han vivido distintas situaciones traumáticas o críticas y darse cuenta que los sueños también cuentan lo común, ¿no? No solo lo singular. Qué interesante. Ya vamos a entrar en temas, en las investigaciones que han desarrollado vos y tu equipo, que después lo nos podés presentar, lo que han venido, pues sé que arrancaron en la pandemia, pero ahora vamos a ir a eso. Quería entonces remarcar varias cosas, ¿no? Un poco, hay una tradición que es la que más conocemos, porque compartimos la cultura donde hemos trabajado, o donde trabajamos y nos formamos incluso, que tiene que ver con esta tradición freudiana de pensar el sueño como algo individual y como una producción psíquica individual, ¿no? Que responde a una realidad eh, prehistórica, si queremos decirlo así, pero personal. El cambio, que vos decís que fue como un cambio de paradigma, para llamarlo de alguna manera, es cuando se conectan con esta autora, Charlotte, Sí. que dice, bueno, no, además, la producción del sueño tiene algo que ver con el contexto. Es decir, contrariamente a lo que opinaba Freud, que no le importaba tanto el contexto, sino la realidad psíquica interior, digamos, como una producción. Esa es la gran ruptura, digamos, Exacto. como Sí, cambio de. sí, ¿Querés explicar sí. algo más, expresarte algo Sí, más? sí, porque me parece que esto, el cambio tiene que ver, y uno podría decir, bueno, eventualmente no son contrarias, serían complementarias, pero hay algo que difiere y que tiene que ver con que, si querés, ella está pensando en sueños, nosotros le llamamos sueños políticos, pero entendiendo lo político por lo común, ¿no? Sueños políticos, en contra de la idea de este sueño, bueno, singular o individual, como vos decías, y que el sueño de Freud tiene un marco muy específico en el que se despliega y se interpreta, que es la experiencia del psicoanálisis, del análisis, ¿no? La relación que uno tiene con otra persona, que sería el psicoanalista, y lo que va a trabajar con él. Entonces, Freud dice, los sueños nos permiten arribar a lo inconsciente, esta famosa frase de él que es la vía regia a lo inconsciente, la vía como real, como asfaltada a lo inconsciente, la que nos lleva directo a él, en esa experiencia específica. Pero ¿qué pasa con otras experiencias? Todo el tiempo soñamos y pasan cosas con los sueños y mucho más allá o más acá de la experiencia del psicoanálisis. Y Charlotte Berat lo que decía es, y ahí aparece como su definición fundamental y sería, nosotros a veces decimos contra-freudiano, que de algún modo discute con Freud, los sueños son sismógrafos de una época. Y utiliza esta metáfora. ¿Vieron la metáfora del sismógrafo ahí en Perú? La deben conocer muy bien, como en Chile conocen muy bien. Porque todo el tiempo tienen movimientos telúricos, tienen temblores, tienen. El sismógrafo es un aparato que mide los movimientos de la Tierra cuando nuestros cuerpos no lo perciben. El sismógrafo se mueve y uno puede seguir su vida y un sismógrafo se mueve y no quiere decir que venga un terremoto. Simplemente repercuten estos acomodamientos de unas placas tectónicas que nuestros cuerpos no alcanzan a percibir. Berat decía que los sueños funcionaban así, que de algún modo iban recibiendo señales de lo que estaba ocurriendo afuera antes que nosotros mismos pudiéramos advertirlo. Por eso, y esa es como la parte como más, muchas veces más polémica de ella o la que habría que discutir, por eso ella plantea algo de lo anticipatorio de los sueños en determinadas épocas. Solo un mini contexto. Si recuerdan, el nacionalsocialismo en Alemania es un régimen que aparece por elección democrática en 1933. Hitler tempranamente muestra esa cosa más carismática, más autoritaria o autócrata, y inmediatamente las leyes raciales empiezan a hacerse cada vez más restrictivas. Pero duró 12 años el nacionalsocialismo. Los primeros años, si bien había campos de concentración, no había campos de exterminio. El exterminio, lo que nosotros conocemos como la solución final, es algo de los últimos años, incluso de los últimos 3 años, les diría, ¿no? Para Berat, los sueños que ella recogió entre el 33 y el 37, 38, los sueños ya estaban anunciando todo lo que el mismo régimen no se animaba a decir
y todos los que habitaban bajo ese régimen no querían percibir, ¿no? Entonces ella dice que los sueños son también una herramienta de conocimiento de la realidad histórica súper potente, pero que no los escuchamos lo suficiente, ¿no? Entonces, fíjense que es como, para ella, si para Freud el sueño singular se, permitía conocer lo inconsciente, para ver los sueños colectivos permiten conocer una situación histórica, y no solo eso, sino que para ella era muy importante decir, y eventualmente pueden ser una alarma que habría que escuchar, pueden ser algo que necesariamente tendríamos que poder recoger para ver qué nos dicen y eventualmente actuar para que la historia no vaya para ese lado, ¿no? Por eso, te digo, y nuestras investigaciones se basan un poco en eso, sueños en situaciones límite, ¿no? Las llamamos así, ¿no? Situaciones complejas como esto, un totalitarismo, la guerra, la pandemia, o incluso la cárcel, que es donde estamos trabajando últimamente. Ahora vamos a esos temas, pero no quería dejar pasar un concepto que utilizaste, sueños biculturales. Escuché, no lo había escuchado antes, y me pareció interesante porque se destaca mucho, por lo que yo conozco, en migrantes, o que han migrado hace mucho tiempo. No sé si tiene que ver con eso. Yo te planteo una situación, ¿no? Como que soñar con un contexto que es nuevo y quizás lleva quizás una persona, pero sueña con otras cosas. No sé a qué sea referencia, pero inmediatamente pensé en los migrantes y ¿qué Sí. quiere decir sueño bicultural? O sea, tiene que ver porque uno es bicultural por la familia, a lo mejor, tiene que ver por la migración, no sé, Tiene que ver un con, poquito más. podríamos decir, cada experiencia que podemos tener últimamente es cada vez más común. El hecho, por eso decía, de lo bicultural, podríamos pensar en lo multicultural, que en todo caso hoy en día las redes también han permitido que uno pueda conocer, uno podría decir que quizás de manera no tan profunda o un poco más como espectáculo, pero distintas culturas. Pero esto lo vive mucho, como vos decís, es la experiencia mirante, pero es la experiencia también, como decía Levi-Strauss de los antropólogos, una experiencia lazariana, digamos, un Lázaro, ¿vieron? Como en la historia de la Biblia, este que vuelve de la muerte a la vida, digamos, este pasaje de un lugar a otro, de qué manera podríamos decir se sueña en un lado y de qué manera se sueña en el otro. Esto lo podría graficar con algo que a mí me quedó muy grabado y que es la experiencia de Ariana Cecconi, que es una investigadora italiana que hizo su trabajo de campo, de tesis, ahí mismo en Perú, en las zonas de Chihua y Contay. Ella fue a investigar la enfermedad eh, ahora no me perdonen, se me fue, que había ido a investigar, pero que se encontró con los sueños, y entonces partió para ese lado. Y ella advirtió que las primeras semanas en las que estaba en la comunidad, que convivía con las personas ahí, seguía soñando como una italiana, ¿no? Seguía soñando con su casa, seguía soñando con sus cosas, pero sobre todo seguía teniendo sueños como son los sueños de las ciudades grandes, las grandes sitios urbanizados y con luz eléctrica, seguía soñando de manera cortada, poco profunda y sin demasiada narrativa, ¿no? Ella se da cuenta en un momento determinado que hace un clic y empieza a soñar como la comunidad en la que estaba soñaba. Y la comunidad entonces, cuando ella empieza a contar estos sueños, le dice, bueno, ahora estás soñando bien, ¿no? Porque hay en muchas comunidades originarias está esta idea de qué es soñar bien y qué es soñar, tener buenos sueños o malos sueños. Hay una forma buena de soñar y una forma mala. La forma mala no quiere decir quiere decir simplemente que no es un sueño que tenga consistencia, que tenga historia, que tenga relación con los otros mundos, con los dioses. No es un sueño que te dé ningún mensaje. Son sueños superficiales o son sueños de jirones rotos, como muchas veces pasa en el soñar occidental. Y el otro ejemplo es de la otra investigadora que con estas colegas formamos la red de estudios de vida onírica desde hace unos años. La otra colega desde la Universidad de Barcelona. Ella trabajó con el pueblo Pumé, con la comunidad Pumé en Venezuela, y ella decía esto: cuando ella está en Barcelona sueña como una europea, y cuando va a la comunidad de los Pumé y pasa un tiempo, ella siente que ya empieza a soñar en esa clave, y de algún modo, como uno cambia de lengua, cambia de switch, ¿no? Del soñar. Entonces, lo interesante es que
nosotros en nuestras cabezas hay cierto fijismo en la idea del sueño, ¿no? Como si los sueños se mantuvieran siempre iguales, o como si siempre tuvieran una misma significación, o como si siempre fueran para el mismo lado. Pero los sueños cambian con las culturas y cambian con nosotros. Entonces, lo interesante es que ahí hay situaciones en las que si nosotros nos movemos y hacemos pasajes, los sueños también reciben, digamos, y muestran su biculturalidad en ese punto. Otro, otro síntoma de este encuentro, podríamos decir, de paradigmas oníricos, si querés llamarle, lo analiza súper bien Ariana Cecconi en su trabajo, porque ella lo que estudia es el modo en que estas comunidades de Chihuahua y Contay vivieron el conflicto armado entre senderistas y ejército. En un caso, en una de las comunidades, sentenciado el ejército como quien había producido las desapariciones, y en el otro caso los senderistas. Pero en todo caso eran comunidades que vivían bajo este asedio, digamos, este conflicto. Cuando se instituyeron las comisiones de la verdad en esos lugares para encontrar los cuerpos, las personas de las comunidades presentaban sus sueños como indicios de dónde podían estar los cuerpos. Y lo que ella ve es, en los informes que producen psicólogos formados en el paradigma occidental, es que estaba la idea del sueño como algo que elabora un trauma, pero ellos estaban indicando el sueño como algo que da indicios para encontrar un cuerpo. Entonces, ahí mismo, en la misma práctica, ¿no? Entre profesionales occidentales y comunidades que todavía consideran que el sueño da consejos para la vida cotidiana, hay también, ¿no? Una tensión bicultural súper fuerte. Es hermoso este estudio, en todo Interesante. caso, de Ariana, bueno, tiene que ver justamente con una historia bastante reciente del Perú, bueno, y con este papel que muchas veces juegan los sueños en eso, y que lo tenemos, ¿sabes? Que lo tenemos un poco relegado, pero porque muchas veces el sueño se cuenta, se factura a nivel individual, a nivel de la elaboración de un trauma individual, y no como algo que significaría, no sé, un indicio de lo colectivo. Excelente, interesante, interesante. No desconocía todas estos detalles técnicos, esta profundidad que obviamente, bueno, como especialista, como investigadora, ahora vamos a ir a hacerte unas preguntas específicas sobre las investigaciones, pero bueno, haciendo una síntesis, hay perspectivas diferentes de cómo incluso abordar y pensar el sueño y diferentes funcionalidades, ¿no? El sueño más tradicional, como nosotros lo entendíamos, o por lo menos como yo lo entendía, tiene que ver con este sueño más individual. Después habría un sueño que es sociológico, porque el contexto influye, y además lo cultural también, ¿no? Entonces ahí creo que te sigo. Y bueno, y ahora sí, contanos, y si querés presentar también al equipo que te acompaña, y desarrollaron 2 investigaciones, una está en curso todavía. Contanos la primera, cómo surge todo esto. Ya nos dijiste que esto surgió a partir de este libro de Exacto, Charlotte, y, exacto. y ahí se les disparó la idea Sí. de, en un momento muy específico de nuestro pasado reciente, ¿no? Exacto, porque sabes que el libro de Charlotte Berat, nosotros con Leandro Levi, que es el otro traductor, lo tradujimos y lo publicamos en Chile en 2019. Entonces estábamos nos había interesado mucho, nos parecía que disparaban muchísimas cuestiones de investigación, más de índole bibliográfico, podríamos decir, de historia de la filosofía, de historia del nacionalsocialismo. Estamos en plena elaboración de esa investigación, y a los meses viene la pandemia, ¿no? Pero antes de que en Argentina se diera el aislamiento preventivo y obligatorio, que particularmente tuvo una duración súper extensa en Argentina, unas semanas antes, Lucía Brienza, que es una de las colegas investigadoras con quienes hicimos este libro, ahora se los muestro, no sé si se alcanza a ver, pero se llama La pandemia de los sueños, un archivo onírico del COVID-19. Está este libro absolutamente heredero del libro de Charlotte Berat, que se llama El tercer Reich de los sueños. Lucía Brienza dice: saben, estoy teniendo sueños beratianos, dice, ¿no? Usando como un adjetivo que tiene que ver con esto, estoy soñando como con el afuera, sueño con la guerra que está por venir, sueño con el COVID, no sé, ¿será que soy yo sola? ¿Será que hay otros que están soñando? Y ahí dijimos, bueno, preguntemos, total, y lanzamos como una convocatoria, pero te digo, muy tenue, súper, no tenía casi ninguna formalidad, hasta que una amiga me dice, bueno, pero a ver, explica, algo así como, ¿están soñando cosas raras? Mándennos sus sueños. Así, no, bueno, pero a ver, explicamos. Entonces hicimos como
bueno, fundamentamos que verá tal cosa, que está pasando tal otra, no sé, están soñando cosas que antes no soñaban, sueñan con esto que nos está pasando con el encierro, la pandemia. Nos llegaron 300 sueños para nuestra capacidad, digamos, archivística, eran un montón, y nos llegaron relativamente pronto, te digo, empezaron a llegar a principios de marzo, algunos antes del 20 de marzo, que fue cuando en Argentina se determinó el aislamiento, y yo te diría que en julio, agosto terminaron de llegar, ¿no? Como que el archivo se cerró. La pandemia duró mucho más, pero los sueños contaban todo, hasta el descubrimiento de la vacuna, ¿no? Cuando todavía no se esperaba eso. Entonces, lo que nosotros nos fascinó de este material es que contaba la pandemia como, como ninguno de nosotros de la vida de vigilia podría contarla. Nos parecía que la contaba con humor, con horror, con imágenes muy lúcidas, que no, y tardamos bastante, te digo, porque lo publicamos el año pasado, tardamos 4 años en darle forma a ese archivo, porque están los sueños, pero también están, decimos nosotros, nuestros tejidos. Nosotros nos llamamos tejedores de sueños, quienes están acá, que son Lucía Brienza, Flavia Castro, Victoria Farrugia, Florencia Raca, Soledad Nívoli, quien les habla, Soledad Sechi, Julián Valela, ¿no? Como 7 que provenimos de diferentes formaciones, algunos son historiadores, otro arquitecto, todos tienen alguna relación con la psicología, con el psicoanálisis, pero la perspectiva general era la de Berat y también algunas otras versiones, y la idea era contar la pandemia desde los sueños. Eso nos abrió realmente todo un abanico de, no solo de búsquedas de archivos de sueños y de construcción de los propios, sino también de intervenciones a partir de sueños. Y ahí empezaron los talleres de sueños en cárceles, que eso nos parece una de las cosas más interesantes y fuertes que nos pasó este último año. Y eso lo hicimos con muchos estudiantes y lo estamos haciendo con muchos. Bien, bien. Entonces, Sí, temporalmente comenzaron con la pandemia. Algo que no estaba previsto, fue totalmente azaroso. Lanzan una convocatoria por esta inquietud y para sorpresa de ustedes reciben muchos relatos de sueño en ese momento coyuntural que en Perú se vivía, casi en toda América Latina y casi en el mundo se vivió más o menos lo mismo, duró la pandemia bastante. Entonces había producciones específicas que empezaron ustedes a detectar patrones, a exacto, identificar sueños recurrentes. exacto. Contanos un poquito más. Exacto. Nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestros 10 capítulos del índice, nosotros decimos, cuentan de algún modo todos los lugares comunes de la pandemia, de algún modo cuentan esa historia. Está el primero que se llama amenazas, que son sueños como anticipatorios, muchos en clave de guerra. Después está evasiones, sueños en donde eh, la gente lo mandaba como sueño de pandemia, pero eran sueños de metí las patas en el mar, o me encontraba nadando con pescado de colores. Bueno, eran sueños que absolutamente evadían la situación, pero otro capítulo, encierros, otro capítulo es la naturaleza, que aparecieron animales, aparecieron plantas en el medio de la ciudad. Otro eran, le llamamos impotencias, sueños en donde uno hacía recorridos por la ciudad y nunca llegaba y sabía que estaba y que no tenía los papeles y que la policía perseguía. A mí me tocó trabajar el capítulo de sueños de aglomeraciones, de fiestas. La gente soñaba mucho con estar en fiestas y que estaban pasando la genial y después estoy haciendo algo ilegal, no tengo el barbijo, estoy cometiendo algo que no debo, no me puse alcohol en gel, etcétera. Y el último capítulo, específicamente, que sueños del COVID, digamos, donde aparecían, bueno, hospitales, la vacuna, ¿no? Pero de algún modo nosotros decimos, si uno hace el recorrido por el libro, y en las presentaciones que hemos tenido nos ha pasado mucho, uno vuelve a vivir y elaborar de otro modo algo que nos pasó a todos, pero de lo cual salimos como muy rápido. Yo digo, salimos corriendo, ¿no? Nadie quiere saber nada, se cerró, ya está. Pasó 5 años de eso y todavía las repercusiones emocionales, psíquicas, subjetivas y en toda esta aceleración, esta imposibilidad de dormir, se notan. Entonces, también me parece, un buen material para poder elaborar algo de lo que quedó un poco trunco, ¿no? Este encierro, esta cosa, como decís, que se nos vino encima y no tuvimos demasiado tiempo de advertir, ¿no? Todo lo que, bueno, un capítulo entero dedicado, por ejemplo, a los aparecidos, a la gente, bueno, a los muertos, a la gente que no pudimos despedir, ¿no? A la gente que, digamos, duelos anteriores, ¿no? Todo. Bien, y entonces ahora, como para explicar, muy ilustrativo, ¿no? Todos los temas, guerra,
bueno, hubo un contexto donde la pandemia se utilizaron Tal cual. alarmas o decretos que incluso eran muy viejos para el estado de sitio. En algunos Exacto, países pasó, se exacto, militarizó, como en Perú exacto. tuvo un momento incluso donde esto sucedió, ¿no? Además era la Entonces, guerra pero contra el virus, ¿no? Era mucho claro, la metafórica de la guerra, ¿no? Ujú. la evasión, el encierro, la naturaleza, la impotencia, las fiestas, o sea, no Así es, solo lo que, o sea, que los sueños esos relataban lo que la gente estaba viviendo y graficaban de algún modo esto. Y ahora te pregunto, un poco técnico antes después para que nos cuenten después la otra investigación, la que sigue ahora, que tiene que ver con los encierros, pero mientras también aprovecho para la gente que nos está escuchando que puedan enviar sus preguntas para que puedan hacerle las preguntas a Soledad. Eh, entonces, según esta cronología, bueno, esta cronología, estos estudios y demás, es decir, es necesario, cuando pensamos en el contexto, estamos diciendo, el contexto imprime, algo produce respecto del sueño, ¿sí? Ahora, ¿ese contexto es cualquiera o tiene que ser un contexto específico? O sea, no es que hoy, por ejemplo, no sé, pasa algo a nivel nacional que dura un día, no. Tiene que ser algo con intensidad. ¿Cuáles son las características de ese claro, contexto para que realmente tenga una verdadera claro, producción? Siendo también, ¿no? Que hay producciones muy individuales, ¿no? exacto, Porque hay cosas sociales, como vos decías, que pueden dar un contexto a cosas que a una persona ni siquiera está en ese contexto, claro, ¿no? O sea, no tiene esa producción. ¿Cómo es eso? exacto. Bueno, yo te diría que ahí lo interesante es darle agencia a los sueños, ¿no? No es todo algo, nosotros intentamos seguir esta idea bueno, hay una autora que nos gusta mucho, que es una epistemóloga feminista que se llama Vinciane Desprez, que se escribe Desprez, ¿no? Que ella tiene un libro muy hermoso que se llama La salud de los muertos, relatos de quienes quedan, y ella habla del umbral entre los vivos y los muertos. Y entonces dice, no, tratemos de no pensar en la versión psicologicista del duelo que hace el vivo sobre el muerto, esto de qué hacemos con los muertos, sino por qué no invertimos la pregunta, ¿qué hacen los muertos con nosotros? ¿No? ¿Qué diálogos podemos establecer con ellos? Bien, esta pregunta llevada a los sueños es no qué hacemos nosotros con los sueños, sino qué es lo que los sueños hacen con nosotros. Si uno se pone a escuchar, digo esto, cuando emergen sueños raros es porque algo raro está pasando, ¿no? Entonces, de algún modo, no de afuera para adentro, sino en ese sentido, desde los sueños para afuera, los sueños indican, y ahí está la idea del sismógrafo, estos sueños raros, esto de empecé a soñar, es como que no me reconozco como soñante. ¿No? Empecé a soñar algo, porque en Alemania, no sé, todos empezaron a soñar con Hitler, con Goebbels, con esos personajes. O sea, de pronto parece que una sintonía en el afuera subió el volumen y se me meten los sueños y me produce sueños, ¿no? Es como que de algún modo hay una invasión de esos sueños. Y entonces uno empieza a escuchar en el rumor social que se empiezan a expresar esos sueños. Eso sería, de algún modo te digo, lo que indicaría que es necesario hacer archivo y que eventualmente esos sueños estarían indicando que hay algún tipo de situación crítica o límite o algo sobre los cuales los sueños podrían estar hablando, ¿no? Esto a nivel general, entonces, claro, no son tan comunes, podríamos decir, pero todo el tiempo estamos viendo que en el mundo hay situaciones, la guerra, digamos, o sea, digo, ¿con qué sueñan los palestinos y los habitantes de Israel? ¿Con qué sueñan, no? Los ucranianos y los rusos. Esas son preguntas que solo nos podemos responder si alguien se dispone a recoger esto que es tan efímero y que muchas veces es como el resto de lo que se considera importante para las ciencias sociales incluso, que es el sueño. Por eso muchas veces decimos, hacemos las veces de, hay un cuadro muy clásico de Millet que se llama Las espigadoras, ¿no? Y son unas mujeres que están como buscando en el suelo los restos de la cosecha gruesa, ¿no? Cuando pasan la gran trilladora del trigo, ellas después pasan y van buscando los granitos de trigo que le permitirá darle de comer a la familia. Esos restos, ¿no? Eso sería, ¿quién recoge los restos? ¿Quién hace archivo de esos restos? Y cada vez más se hace el trabajo de Charlotte Berat, se ha conocido, y yo te diría, nosotros nos enteramos de que archivos de sueños de pandemia hay un montón. Se hizo uno en Chile, se hicieron en Brasil, se hizo en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, como que en todos los lugares se advirtió que los sueños estaban contando algo porque algo estaba pasando, ¿no? Entonces yo diría eso, hay como una suerte de conexión entre algo como le suben el volumen a la afuera y el sueño sintoniza con esa frecuencia, ¿no?
Y después están las situaciones muy concretas en las que uno podría decir, no sé, hay situaciones institucionales que uno vive a diario, una maestra de escuela o un niño en la escuela, ¿qué sueñan las maestras? ¿No? O situaciones de encierro, ¿qué sueñan los presos? ¿O qué sueñan los guardiacárceles? ¿No? Hay situaciones de instituciones que podríamos llamar totales o de instituciones que totalizan y que también podrían llegar, es la hipótesis, ¿no?, a producir sueños específicos, ¿no?, o característicos de esas instituciones. Muy bien. Te voy haciendo algunas preguntas que están llegando. Dale, La gente quiere saber. hay gente que quiere saber. A ver, te las menciono las tres estas que tengo acá y después para que también nos cuentes un poquito más de la última investigación de estos contextos de encierro ya específicos que son en las cárceles, a ver qué encontraron. Pero bueno, Ricardo Mancilla nos dice, ¿la recurrencia de ciertos sueños o pesadillas nos dicen algo sobre nuestro estado psicológico? Ahí va una pregunta. Después te las reitero cualquier cosa. Sí. ¿Cómo influyen los factores de estrés o ansiedad en nuestro sueño? Bueno, un poco algo creo que dijiste, porque Sí. no solo individual, sino también tiene que ver con el momento. Sí. ¿En qué consisten las intervenciones? Esta es interesante también, desde los sueños que ustedes están realizando. ¿Hacen Sí. intervenciones también? Esto también un poquito que nos cuente, creo que este se liga también incluso Con con la segunda investigación. con lo de los talleres, sí, sí. Sí, lo de la recurrencia de los sueños podríamos decir, es un clásico de algo que podríamos decir insiste y que de algún modo uno podría decir por qué, cuál es la estereotipia de este sueño. Ahí ya no hablamos de estos sueños colectivos que se estereotipan, sino de los sueños que de algún modo ahí hay algo, ¿no?, que insiste en aparecer porque necesariamente, eventualmente, hay algo que necesita ser hablado. Yo creo que ahí, en la recurrencia o en la repetición, hay una vía que nos puede ligar a Freud y a la idea de lo traumático, ¿no?, que se trata de inscribir en los sueños. Pero claro, uno solo lo podría saber en una circunstancia en la que, o, no sé, empieza una experiencia de análisis, o a este sueño lo empieza a contar, ¿no? Ya cuando uno larga para afuera eso que se repite, ya después, con un interlocutor, y eso lo estamos viendo en las intervenciones que hacemos, con interlocutores los sueños van cambiando. Uno puede dialogar con los sueños y eventualmente puede desactivar algo de esa recurrencia monolítica que siempre aparece igual. Cuando yo no lo cuento, cuando esto solamente lo puedo, ¿cómo decirte? Me lo llevo como una mochila, callado y en silencio, muchas veces tiende esto a volver siempre de la misma manera. Pero si yo lo cuento, algo de eso se puede empezar como a transformar, ¿no? Eh, Hay algo muy bonito que aprendimos de una colega de formación de Winnicottiana, de Winnicott, que no sé si se acuerdan que habla de este espacio transicional, que es el juego, pero él también explora al sueño como un espacio transicional. Entonces dice, el sueño puede ser el lugar de la uniformización, de la estereotipia, ¿no? Se puede convertir en eso, pero una parte importante de las intervenciones en salud mental tienen que ver con desacomodar eso y volver a transformarlo en un espacio lúdico, de juego, de creación. Uno tendría que poder experimentar en el sueño esta creatividad de la que hacen gala, bueno, los artistas, incluso muchos investigadores y científicos. El mismo Freud dice haber descubierto la clave del sueño en un sueño, o sea, y está plagada la historia de la ciencia de gente que ha soñado las soluciones a los problemas, ¿no? Porque en el sueño uno ensaya. Otra, esta es la última para esta pregunta, pero me parece siempre muy bonita, que se han hecho muchos estudios de sueños en animales y hay un pájaro, en este momento no me acuerdo la especie, pero es un pájaro que tiene cada uno de los individuos de esa especie tiene un canto particular, pero ese canto lo tiene que encontrar, ¿no? Podríamos decir, el individuo adulto de esa especie, y lo encuentra en sueños, lo busca en sueños, ensaya en sueños las diferentes modulaciones de su canto, y en algún momento emerge ese canto propio, ¿no? Me parece algo muy lindo, una metáfora muy linda también de cómo podemos encontrar también en los sueños ese lugar de la creatividad y no podríamos decir de esa recurrencia que a veces se vuelve pesada. ¿Qué pasa con el estrés? Bueno, muchas veces el problema, podríamos decir, es que la presión, el estrés, el exceso de trabajo, la vida contemporánea que le dicen, eh, la presencia absolutamente invasiva de los dispositivos, de las pantallas que le llamamos, de todo un sistema
en red que sueña por nosotros, podríamos decir, esto produce una dificultad de llegar a ese famoso sueño profundo, REM, donde se producen las figuraciones oníricas. Entonces muchas veces el estrés lo que impide es soñar y sentir que ese sueño también es reparador y que en algún punto entonces ahí también puedo estar, ¿no es cierto?, elaborando algunas cosas. Y el sueño Excelente, como... Soledad. Sí. Ah, No, el perdón, último era lo de la cuestión de la eso, intervención, pero no, a eso sí, iba para, ya estamos ya no nos queda mucho en tiempo. horario, no, pero quedan unos minutitos más, era para abordar, tenés tiempo para abordar la última investigación, estos contextos de encierro y a ver cómo son esas intervenciones, que sería bueno también que, bueno, que nos comentes un poco y cuál es la diferencia incluso con el modelo más tradicional que uno conoce individual, ¿no? A ver Claro. cómo lo trabajan. ¿En Mira, qué consiste la investigación última? ¿Cómo es? ¿Cómo eh, se disparó? sí, se ¿Cómo disparó de una comenzó? manera también un poco inesperada, digamos, fue un poco fortuito. Nosotros, a ver, teníamos en una mano a Berat, podríamos, en la otra ya los sueños de pandemia archivados, juntados. Pero hay un tercer trabajo que estamos en vías de traducir, digamos, del francés, que es de un escritor francés, un poeta que se llama Jean Cairol, que él estuvo en un campo de concentración, ¿no? O sea, ya, y juntó sueños durante su encierro concentracionario. El libro se llama Lázaro entre nosotros, tomando la figura del Lázaro que hablábamos antes, ¿no? Con esta idea de que el sobreviviente, y sobre todo el sobreviviente que viene de los campos estos de concentración del régimen totalitario, él era francés, pero bueno, en esta época en la que el Tercer Reich, digamos, de Hitler iba avanzando por Europa, apareció un decreto que se llamaba Noche y Niebla, Nacht und Nebel, y que lo que hacía era detectar a aquellos que eran contrarios al régimen, muchas veces, bueno, asociados al Partido Comunista, este era el caso de Jean Cairol, y si alguien los delataba, primero los encarcelaban en Francia y luego los llevaban, los deportaban a un campo de concentración, como en el caso de él, en Mauthausen-Gusen, en Austria. Y él ahí junta sueños, cuenta sus sueños, pero también los de sus compañeros. Imagínense la situación. Estás en un campo muerto de hambre, con una situación de sueño, dice él, todo el tiempo se nos cortaba el sueño porque nos daban una sopa diurética que nos hacía ir al baño todo el tiempo. No obstante, generalmente antes del alba teníamos alguno de nosotros algún sueño que nos contábamos y nos ayudaba a sobrevivir toda la jornada. Es como que de algún modo ese sueño les daba la esperanza de poder continuar. Y él dice en un momento, y conformamos una comunidad de soñantes impenitentes. La idea entonces, si el aporte de Berat es la del sismógrafo, el aporte de Jean Cairol es la de comunidad de soñantes. Y nos pareció tan hermosa esta idea que nos empezamos a preguntar si no podíamos pensar algo de esto en un contexto de cárcel. Y de manera un poco casual, una de nuestras ayudantes, Ángela Rossi, nos contacta con una ONG acá en Rosario que se llama Mujeres tras las rejas, y le fuimos a contar y le dijimos, miren, nosotros tenemos esta idea, no sé qué puede llegar a surgir de esto, pero ¿no les parece hacer talleres de sueños con las mujeres? Ellas tienen una casa de preegreso, un momento en que las mujeres están en posibilidad de tener su libertad condicional. Y en 2022 hicimos los primeros talleres como piloto, talleres éramos 15 mujeres, 15 soñantes, y el, es con una consigna muy simple. Hablemos sobre nuestros sueños. ¿Soñamos? ¿Nos acordamos nuestros sueños? ¿Qué sueñan? ¿Sueñan siempre las mismas cosas? Hicimos talleres un miércoles y luego a los 15 días. Y fue increíble cómo desde ese miércoles al otro se conformó esa comunidad. Cada una de ellas empezó a soñar con la otra, los que no soñaban trajeron sueños, otras que decían siempre soñar con lo mismo, empezaron a soñar con situaciones de las otras, y nos pareció que ahí había algo, ¿no? Y ahí empezamos como a pensar en estos dispositivos en otros lugares. Y lo empezamos a practicar, digamos, a hacer en la cárcel de máxima seguridad de Piñero, porque hay un estudiante de un programa de la UNR que ahora es ayudante de nuestra cátedra, que se interesó muchísimo por esto y empezó a juntar sueños de su pabellón. Conformó una comunidad de soñantes y empezamos a hacer talleres con ellos. Nosotros lo que vemos o lo que vimos, lo que seguimos viendo, porque seguimos trabajando en eso, es que a partir de hablar de los sueños, uno puede, en efecto, como decían estas autoras antropólogas, uno puede aprender a soñar diferente. Y ellos traen al principio de los encuentros sueños que están tramados por la cárcel. Y a medida que vamos pasando por los encuentros,
empezamos a hibridar los sueños y aparecen los sueños biculturales. Ellos sueñan con la universidad y nosotros los de la universidad soñamos con la cárcel, ¿no? Y empezamos como a generar como un diálogo en sueños o con los sueños. Y también eso abre puertas, pero muchísimas. Ellos, por ejemplo, empezaron a preguntarse filosóficamente por el tiempo, por el encierro. De ahí se armó un programa de encuentros filosóficos con filósofos que conocemos y empezamos a ir allá con eso. Este año estamos por un programa más de de psicología social, qué es la conducta en su contexto, por qué actuamos de una manera en un lado y no en el otro, con preguntas que surgieron exclusivamente desde el taller. Entonces decimos, bueno, los sueños nos siguen haciendo, ¿no? Hacer cosas. Y, y hemos tenido experiencias así también en Chile, en una comuna, en un barrio, con vecinos de la comuna, que éramos como 30, y con la misma consigna pues, surgieron. Es que lo lindo de esto es que todos tenemos algo para contar, todos tenemos alguna anécdota, es muy democrático el sueño. Porque aunque contemos que nunca soñamos, ya contamos algo, ¿no? De los sueños. Qué interesante todo lo que nos contás. Entonces, a ver si capto bien, ¿no? Y también en función de la pregunta, ¿no? Las intervenciones, o sea, que poner una suerte de dispositivos, podríamos decir, donde la gente pueda contar en un contexto, ya sea comunitario, puede ser barrial, la misma facultad, no importa el contexto socioeconómico, es indistinto, o sea, se puede aplicar algo de este trabajo, se puede implementar y vos ves que tiene Sí. algún efecto para esas propias personas, para la comunidad, para pensarse en su vida, en su situación. O sea que es un pretexto, digamos, el relato del sueño. Contanos tu sueño, ¿no? Que algo así sería. Sí, sí, porque el pretexto después también se vuelve texto, porque después eso deriva en un archivo de sueños, ¿no? Cada uno va contando su sueño, eso después lo vamos anotando y eso. Y lo interesante es que un sueño de uno puede revelarle cosas a otro. Mm, Uno siempre piensa de manera como se imagina cosas siempre de las cosas que no conoce. Uno siempre piensa que un preso sueña con su libertad, ¿no? Y en general se dice, el preso sueña con... Entonces, si uno puede dibujar el sueño de un preso, sueña que rompe la pared o las rejas y se escapa. Casi todos los sueños de los compañeros con los que trabajamos eran sueños de miedo a la libertad, de miedo a la afuera, de miedo a ser rechazado, eran sueños donde sus hijos le daban la espalda, donde sus compañeros le cerraban las puertas, o sea, sueños como muy reales de las dificultades que hay cuando uno entra en el sistema carcelario después a la famosa, ¿no? Reintegración. Entonces, los sueños revelan muchísimo de ese régimen carcelario, también revelan muchísimo de esos que son miedos muy difíciles de hablar, sino de otro modo, ¿no? Yo lo que sentí ahí es que los sueños nos permitían, ahí sí, no como una vía regia a lo inconsciente, un atajo a la realidad institucional. Es como que a partir de los sueños se abren de manera, y cada uno cuenta cosas que no son los lugares comunes. Es como que el sueño te saca del lugar común. Te hace contar las cosas de una manera que siempre tiene una belleza. Y eso ya de por sí es sanador, ¿no? Es algo de lo artístico, ¿no? Que tiene el sueño. Que te muestra una imagen, es como, wow, ¿quién produjo esa imagen, ¿no? ¿De dónde salió? ¿Cómo se me ocurrió esto? Son imágenes que después se pueden volver cuadros o que se pueden volver collage, que este, hemos probado muchas veces terminar los talleres con collage, que es como que la forma que nos parece más adecuada, podríamos ir al montaje onírico, ¿no? Qué bueno, qué bueno esta producción, ¿no? Y bueno, ya ahora sí, para cerrar, obviamente agradecerte, Soledad, tu generosidad para compartir con todos nosotros, con el público, estas interesantes historias, estas investigaciones. ¿Algún mensaje, alguna idea que quieras cerrar, ¿no? A mí me queda esta idea de que, bueno, que hay algo productivo de todo esto, que esto es posible de aplicar, de transferir y que esto tiene efectos, no sé si llamarlos terapéuticos, pero que tiene algunos efectos sobre la realidad de las propias personas, Sí, incluso sobre la salud. sí, total. Total porque genera lazos y eso es lo que está interrumpido también en nuestra época. Sabemos que esta idea del individualismo, esta idea de estar cada uno en sus cuestiones, genera esa comunidad que es una comunidad efímera, esa comunidad de soñantes, pero genera una conexión con el otro, en donde el otro no es un enemigo, no es un ajeno. El otro también sueña, el otro también
se puede mostrar en ese sueño de manera como frágil, ¿no? También nos conecta con esa fragilidad. Lo que les diría es, las veces que he contado esto, muchas veces a la gente se le ha prendido la lamparita y ha dicho, pero esto lo podría hacer yo, no sé, me pasó dando una charla en Barcelona con un colega que trabaja en un centro de vida, de salud mental, y esa misma tarde que habíamos hablado, esa misma tarde fue y probó a hablar de los sueños, salió una cantidad de cosas, salió un programa de radio. Es un tema que es genial, digamos, y que abre un montón de cosas y que cualquiera puede trabajarlo y generar cosas interesantes a partir de esto, como derivas, eh, hacer archivos, hacer, bueno, esto, ponérselos a escribir, a juntar, no sé, como, algo así como relacionarse de una manera un poco más dinámica con nuestra vida dormida, que al final es la mitad de nuestra vida, porque no es, nos pasamos, si tenemos suerte, bastante tiempo durmiendo. Entonces, hacemos cosas también cuando dormimos. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Cerramos con esta en contexto de la Universidad Continental, de la Escuela de Posgrado, con nuestra invitada Soledad Nívoli, que vuelvo a agradecer, te agradecemos, Soledad. Y bueno, me quedo con esta idea, ¿no? De construir comunidades compartidas de sueño, ¿no? Eso, Algo así. eso, muchas gracias, Miguel. Y gracias a todos ustedes por la invitación, hermoso estar acá. Bueno, muchas gracias. Nos despedimos entonces.